Muy bien. Mi mujer siempre viene y me dice, pon a grabar. Y lo pongo a grabar. Bueno, ya lo tenemos todo preparado. Vamos a esperar un minuto y enseguida comenzamos con esta técnica. Bueno, pues vamos a comenzar ya, ¿de acuerdo? Así que buenas tardes y vamos a comenzar con este interesante seminario, la técnica de la energía muscular. Bien, voy a compartir pantalla para que podamos analizar detenidamente este tema y vamos a intentar, o al menos voy a intentar, explicarlo de una forma lo más simple posible para poder llegar a entender qué es esta técnica, la técnica de la energía muscular. Creo que el proyector me está haciendo reflejos, por lo que veo, a ver, ahora no está haciendo reflejos el proyector sobre la cámara, si no aparece eso. Bien, pues vamos a comenzar. Voy a preparar un poquitín mejor esto. A ver, lo voy a desplazar un poco más, así. Y no está haciendo reflejos de ningún tipo. Bien, seminario de la técnica de la energía muscular. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente imagen y vamos a intentar explicarlo lo más simple posible. La técnica de energía muscular, a la que me referiré como TEM, técnica energía muscular. Voy a contestar tres preguntas importantes. La primera, ¿qué es el TEM? ¿Qué es la técnica de energía muscular? La segunda pregunta es ¿cómo actúa la TEM? Y la tercera pregunta, ¿qué mecanismos internos se activan en la TEM? Y vamos a intentar simplificar la explicación para que veáis que es una técnica súper efectiva que podemos tener también en nuestra caja de herramientas, por decirlo de alguna forma, y cuando la abrimos decimos, a ver, ¿qué herramienta utilizo con esta persona para ayudarla en sus dolores musculares? A lo largo de todos estos seminarios habéis visto que hay infinidad de diversas técnicas que todas en conjunto son buenísimas y por separado también, pero que es importante conocerlas. Bien, vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Qué es la técnica de energía muscular, TEM? Bueno, se define la técnica de energía muscular como un sistema de valorar y de procedimiento en la que el paciente mueve voluntariamente el cuerpo siguiendo específicamente las instrucciones del terapeuta. Esta acción del paciente dirige parte de una postura controlada con precisión y contra una resistencia definida por el terapeuta. Resumiendo, es mucho más largo, pero lo resumimos, es un sistema que nos ayuda a valorar y a la vez nos ayuda a proceder con una técnica que restablece a la función normal el músculo. Pero en esta ocasión necesitamos la acción del paciente. Por regla general, cuando aplicamos un masaje, pues no le pedimos al paciente más que se tumbe en la camilla o se siente en supino, si se acuesta en supino prono, boca arriba o boca abajo, y nosotros nos dedicamos a hacer el masaje y lo máximo que coopera la persona o el paciente es en decir, ay, me duele o me siento cómodo. Bien, pero en este caso vamos a trabajar en conjunto, en cooperación con el paciente para que podamos llegar a hacer la técnica de energía muscular, la podamos hacer bien. Pero quedamos con la idea, es un sistema para valorar
y un sistema de procedimiento de corregir una alteración muscular, pero con la cooperación del paciente o la persona que tenemos en la camilla. Bueno, ya contestada la primera pregunta, pasamos a la segunda pregunta, no menos importante. ¿Cómo actúa la técnica de energía muscular, la TEM? ¿Cómo actúa? Bueno, se realiza una contracción isométrica. Luego explicaremos, muchos a lo mejor ya sabéis que es una contracción isométrica, pero está basada en esa contracción isométrica que producimos sobre el paquete muscular en cuestión. Durante esta contracción se ejerce una mayor tensión sobre los propios sectores del órgano de Golgi, que también vamos a explicar qué es esto, dentro del tendón muscular. Lo que va a provocar es una inhibición refleja y el consecuente incremento de la longitud del músculo dentro de un músculo hipertónico o contracturado o superexcitado. ¿De acuerdo? Así que quedaros con la idea de que va a ser a través de una contracción isométrica, que explicaremos qué es, y una mayor tensión sobre los propios sectores del órgano de Golgi. Bien, esta es la segunda pregunta, pero vamos a ver este aparato de Golgi, ¿qué es lo que hace? ¿De acuerdo? Vamos a hacer un poco más pequeño. Bien, el reflejo tendinoso del aparato de Golgi funciona de la siguiente forma. Luego vais a ver una imagen que lo explicará todavía mejor. Dice que el reflejo de estiramiento, sobre todo cuando hacemos un estiramiento isométrico, actúa como un mecanismo de retroalimentación para el control de la longitud del músculo, por medio de la contracción muscular. En contraste, el reflejo tendinoso funciona como un mecanismo de retroalimentación para el control de la tensión muscular mediante la relajación del músculo antes de que la fuerza de este llegue a provocar la rotura tendinosa. Digamos que el aparato de Golgi sirve como aviso o termostato que limita la cantidad de tensión que vamos a producir sobre un músculo antes de provocarle la rotura. O sea, que ya nos advierte de que algo se está estirando más de lo normal. Bien, a pesar de que tiene menor sensibilidad que el del estiramiento, puede tornarse más importante que este cuando la tensión muscular se incrementa. Por ejemplo, al igual que el reflejo de estiramiento, el reflejo tendinoso es homolateral. Sus receptores sensoriales son los denominados órganos tendinosos de Golgi, que se encuentran dentro del tendón, como luego veremos, cercanos a su unión con el músculo. A diferencia de los usos neuromusculares, que son sensibles a cambios en la longitud muscular, los órganos tendinosos o de Golgi detectan los cambios de la tensión muscular provocados por el estiramiento pasivo o por la contracción del músculo y responde a esto. ¿Cómo podemos entender esto que acabo de explicar? Vamos a ver una imagen de cómo funciona y es muy interesante que lleguemos a entenderlo porque funciona de una forma maravillosa. Estamos hechos, de verdad que somos máquinas hechas en una medida preciosa y además precisa. Bueno, voy a ir marcando para que lo podamos entender. Mirad, el órgano tendinoso de Golgi se encuentra en los tendones, en lo que tiene que ver con los músculos, se encuentra en muchas partes del cuerpo, pero ahora hablando a nivel muscular, el órgano tendinoso o órgano de Golgi lo tenemos ubicado en los tendones, como luego vamos a ver en otra imagen. Bien, cuando yo hago una contracción isométrica, el aparato de Golgi, a través de las terminaciones nerviosas aferentes, que son las azules que veis aquí, las que están en azul, están en el color azul para mostrar que son aferentes, que quiere decir que llevan la información al encéfalo o al cerebro, pero también a la médula espinal. O sea, la palabra aferente significa que trae, ¿vale?
Y eferente, que son las rojas, significa que lleva, para que lo podamos entender. Entonces, en el momento que yo hago un estiramiento, imaginaos que este fuera el recto anterior, en el cuádriceps. Entonces, yo lo tenso con una contracción isométrica. Rápidamente, el órgano de Golgi enviará una información por las vías aferentes a la neurona sensitiva. Esta, a su vez, a lo que es el centro integrador de la médula espinal, a su vez enviará una información al encéfalo o cerebro, que a su vez enviará información a través de las conexiones neuronales y por la vía eferente va a mandar dos informaciones. Una, que la veis aquí con una raya continua, esta neurona motora va a hacer que el antagonista, que en este caso son los isquiotibiales, se contraiga. ¿Qué va a producir? Por la otra vía eferente, lo que va a lograr es que el músculo que habíamos estirado con la contracción isométrica relaje y alivie el exceso de tensión que ya tenía. Mirad qué cosa más maravillosa. O sea, nosotros hacemos un estiramiento isométrico, como vais a ver qué es, y mirad lo que logramos. Por eso la técnica de la energía muscular es preciosa, porque haciendo un tipo de estiramiento logramos poner en marcha un mecanismo neurotransmisor que produce este efecto maravilloso, que es que el agonista esté tenso y consigamos a través del estiramiento que el antagonista tense y relaje el que estaba mal. Qué bonito, ¿verdad? Es una maravilla. ¿Y todo esto gracias a qué? Gracias a que tenemos este órgano tendinoso llamado el aparato de Golgi, que se encarga de decirle al cuerpo, hey, esto se está estirando demasiado. Es cierto que cuando nosotros utilizamos la técnica de la energía muscular, lo hacemos respetando la barrera de restricción cuando ya no puede más. Llegado ese momento que hemos llegado a una barrera de restricción, soltamos un poco y ahí es donde empezaremos a hacer, cooperando el paciente y nosotros, la técnica de la energía muscular. Pues mirad qué proceso más bonito. El órgano tendinoso o órgano de Golgi envía información a la médula, al centro integrador de control, al cerebro, el cerebro manda la orden, contrae el antagonista, como veis en el rojo, que tenemos aquí marcado, y este que está puntuado es el que mandará la información al que estaba tenso y lo va a relajar. Una maravilla, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está ubicado ese órgano tendinoso o aparato de Golgi? Lo tenéis aquí. Mirad, lo tenemos en lo que tiene que ver en los músculos, lo tenemos en los tendones. Como podéis ver, esto es el bíceps. Y entonces, este es el músculo, ¿de acuerdo? Y el aparato de Golgi lo tenemos ubicado en los tendones. Ese es el que nos va a ayudar a poder hacer y poner en marcha la técnica de la energía muscular. Bien, hemos hablado de lo que es una contracción isométrica. Bien, en la contracción muscular, para los que lo sepáis, bueno, pues el repaso, y para los que sean nuevos, pues vais a ver que cuando se produce una contracción de los músculos, se produce una contracción isotónica, que es esta de acá, que estoy marcando ahora con una cruz, y se produce una contracción isométrica, que es la que nosotros vamos a utilizar. Nosotros utilizaremos esta. Vale. ¿Qué diferencia hay entre una contracción isotónica y una contracción isométrica? Bueno, la isométrica lo que hace es que el músculo se queda tal cual, ni se contrae ni se alarga, pero sigue haciendo una fuerza, que es este que tenemos aquí. Si nosotros a nuestro brazo, en el bíceps, le colocamos unas pesas de 3 kilos, por ejemplo, y la mantenemos en esta posición, pero ni lo movemos ni hacia arriba ni hacia abajo, eso es una contracción isométrica. Pero eso está generando
un trabajo muscular y, entre otras cosas, está produciendo calor, como luego voy a comentaros. Pero la isotónica la podemos dividir en dos, que son estas. Una contracción concéntrica, que quiere decir que hay un acortamiento del músculo, como veis aquí el caso del bíceps, o una contracción excéntrica, que lo que hace es alargar el músculo. Por lo tanto, la contracción isotónica tiene dos variantes. Una que acorta, otra, como tenemos aquí, marco un 2, que alarga. Por lo tanto, la isotónica no nos serviría para la técnica de la energía muscular porque está produciendo un movimiento. Nosotros necesitamos que el músculo esté tenso, pero no en movimiento. De ahí que usamos la contracción isométrica. Bien, lo podemos ver ahora en esta otra imagen, para que lo podamos entender mejor. La isotónica hace movimiento tanto de contracción como de estiramiento. Esto es el bíceps, aquí lo contrae, esta sería isotónica y esta sería isotónica, que lo que hace es alargar el músculo con un movimiento. Pero la isométrica, como podemos observar aquí, sin movimiento, pero mantenemos el músculo haciendo fuerza. Esa es la clave para la técnica de energía muscular. Entendemos ahora por qué usamos la isométrica, porque en realidad no estamos haciendo un movimiento, sino que mantenemos trabajando al músculo. Vamos a pasar a explicar la tercera pregunta para que podamos entender todavía más lo que estamos explicando. La tercera pregunta es: ¿qué mecanismos internos se activan en la TEM, en la técnica de energía muscular? Bueno, esta forma de energía muscular utiliza el principio fisiológico de inhibición recíproca y relajación, como ya explicamos en las imágenes. Cuando un agonista se contrae, el antagonista debería relajarse. Por ejemplo, lo hemos visto en las imágenes. El braquial, que está debajo del bíceps braquial, se contrae. Si yo contraigo el bíceps, el tríceps, que lo tengo atrás, que es el antagonista, se relaja. Esta técnica está especialmente indicada en afecciones agudas porque puede hacer que un agonista funcional relaje a un antagonista en disfunción, aunque también puede usarse en estadios subagudos y crónicos. Como vais a poder ver, esta técnica de energía muscular la podemos usar en infinidad de problemas musculares. De hecho, puede ser un tratamiento previo a un masaje o un tratamiento previo a un ajuste vertebral. O sea, la podemos usar antes de hacer cualquier otro tipo de acción sobre el músculo. De hecho, nos vendría muy bien. Bien, expliquemos un poco más esto. Mirad, en el momento que estamos realizando la contracción isométrica, en este periodo refractario durante el cual el terapeuta podría percibir la relajación del músculo y un incremento temporal de la longitud muscular, lo más probable es que los efectos comunes de la liberación de las partes blandas cuando lo hacemos y del tejido miofascial también se afecten en este estilo de energía muscular. Ahora mirad lo que ocurre. Como mantenemos el músculo en tensión pero sin movimiento, esto genera calor durante la contracción muscular isométrica. Este calor tiene el mismo efecto sobre las estructuras miofasciales y es probable que la generación de calor cause un cambio en el estado coloidal de gel a sol. ¿Qué significa esto? Que los geles corporales de los tejidos conjuntivos, incluso el colágeno, puede estar en gel. ¿Qué quiere decir? Que está más compactado y eso haría que no fluyera bien el músculo ni la fascia, o puede estar en sol, que es más diluido. Entonces, ese calor produce un cambio de gel a sol, lo que significa que los líquidos corporales están más fluidos, lo que permite que la cubierta de la fascia pueda alargarse
y permite que el músculo se pueda alargar. Fijaros qué interesante es esto. Durante esta contracción isométrica, la tensión que se acumula en el músculo está también presionando líquidos. Por ejemplo, sangre venosa o la linfa. Y desde el vientre muscular y alrededor del compartimento intersticial que potencia el incremento de la longitud global y entonces percibimos la relajación. Qué interesante, ¿verdad? Fijaros, una simple técnica llamada técnica de energía muscular tiene la capacidad de producir esto en el músculo en cuestión que necesitamos relajar y provocar al mismo tiempo una contracción del músculo o del paquete muscular que es el antagonista. Bien, en la parte práctica que vamos a ver, como os comenté al principio, en la TEM, el terapeuta debe colocar al paciente de forma que alcance la barrera restrictiva. ¿Qué es el término de la barrera restrictiva? Bueno, este término se refiere a la sensibilidad inicial de alcanzar la restricción, quedando un poco más de movimiento antes de llegar a la restricción. Por ejemplo, miradme, si yo quiero hacer la técnica de energía muscular en mis flexores y yo me llevo la mano a una barrera de restricción máxima y de aquí ya no pasa, no me va a servir de nada. Porque ya ha dado el tope. ¿Entendemos? Porque yo luego tengo que hacer la contracción isométrica. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo lo que hago es que antes de llegar a la barrera de restricción, ahí es cuando comenzamos a hacer la técnica de energía muscular. Por eso, no podemos alcanzar la barrera restrictiva total. En quiropraxia o osteopatía, es cierto que buscamos la barrera restrictiva y cuando ya no da más, movemos un poco menos, decimos a la persona que tome aire y entonces ajustamos. Pero sí buscamos la barrera restrictiva. Pero en el caso de la técnica de la energía muscular, podemos llegar a la barrera restrictiva y cuando hemos llegado, que decimos, ahí ya no da más. Entonces soltamos un poco y le dejamos un margen para que el paciente pueda cooperar en la técnica de la energía muscular, como vais a ver cuando lo practique con María Ángeles. Así pues, si el terapeuta alcanza la barrera hasta el punto final de su restricción, va a provocar la resistencia del paciente y es difícil corregir la disfunción. Porque si lo llevamos al máximo, el paciente se va a sentir incómodo. Imaginaros, porque esta técnica se aplica en todos los músculos del cuello, en la base del cuello, donde está el occipital, y entre ellos trabajamos el atlas y el axis. Entonces, si yo le llevo la cabeza a la barrera de restricción y el paciente le duele o no se siente cómodo, cuando intentemos hacer la técnica de la energía muscular no me va a dejar. Es así de simple. Y entonces no va a servir de nada. Por eso, tengamos en cuenta eso. Podemos llegar a la barrera de restricción y cuando veamos que ya no da más, soltamos un poco y le preguntamos, ¿estás cómodo? Sí. ¿Te duele? No. Y ahí, como vais a ver, es cuando comienza la técnica de la energía muscular con el fin de relajar las fibras que deseamos que se rebaje la tensión de ese músculo hipertónico, demasiado excitado, ¿de acuerdo? Bien, aclarado esto, vamos a ver las indicaciones principales que podemos usar en la técnica de la energía muscular. Bueno, podemos usarla primero en disfunciones de origen miofascial, especialmente para reducir los músculos hipertónicos o músculos acortados o estirados y para obtener una mejoría en la elasticidad de los músculos fibróticos. 2. Disfunción de origen articular para movilizar articulaciones restringidas y mejorar el arco de movimiento, porque sabéis que muchas veces cuando las personas acuden a nosotros, y voy a poner como ejemplo el movimiento de lateralización de la cabeza, tanto a la derecha como a la izquierda, o la extensión de la cabeza o la flexión de la cabeza, muchas veces está limitado el movimiento
porque el músculo está cortado y porque les duele. Por lo tanto, la técnica de la energía muscular, ¿qué logramos? Recordar que el aparato de Golgi, cuando lo llevamos a un punto de restricción, casi de restricción, mandará información y eso relajará el músculo antagonista y a su vez hará, no, relajará al antagonista, no, tensará al antagonista y lo que hará es soltar al agonista, al que tenía el problema. Las indicaciones secundarias es, primero, mejorar la circulación local y la función respiratoria del músculo. 2, equilibrar las relaciones neuromusculares modificando el tono muscular. 3, aumentar el tono en músculos hipotónicos o debilitados. Y como todas las técnicas tienen sus contraindicaciones. Las relativas, primero son las distensiones musculares moderadas o graves. La osteoporosis grave, evidentemente, en la cual el terapeuta cree que existe el riesgo de abulsión tendinosa con la corrección, o sea, tendríamos que tener cuidado. Enfermedades graves, eso es de cajón. En pacientes postquirúrgicos o en cuidados intensivos, evidentemente, ni tocar. Y las absolutas, aquellas que no deberíamos utilizar la técnica de la energía muscular, es una fractura, en una dislocación o inestabilidad articular moderada o grave en la zona del tratamiento. Imaginar que ha habido una articulación, que hay una subluxación continua. El hacer este tipo de técnica y vamos a complicar el problema. Por lo tanto, son contraindicaciones absolutas, no se toca. Y también la falta de colaboración o un paciente que no puede entender las instrucciones de la técnica, ni lo intentemos porque vamos a hacer más mal que bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a explicarle al paciente lo que le vamos a hacer. Una vez lo hemos explicado, si lo entiende, ¿de acuerdo? Porque al principio va a ser difícil coordinar. Eso no quiere decir que no lo entiendan, pero va a ser un poco difícil. En zonas como pueda ser brazos, piernas, espalda, glúteos, pies, dedos, no va a haber mayor problema. Pero cuando ya tratamos zonas como el cuello y la cabeza, como que a todos nos es difícil para empezar a dejarla relajada, ¿no? Entonces, si vemos que no entiende, que no coopera, lo mejor es fin, punto, ya está. Ya vendrán otros días, ¿de acuerdo? Esas son absolutas, porque si no coopera, porque recordar que actuamos ambos, el terapeuta y el paciente, pues entonces no va a servir de nada. Y absoluta también sería con un lactante, un niño pequeño o un paciente que no entiende el idioma del terapeuta. O sea, lo mismo de antes, si es una persona que no habla nuestro idioma y le estamos explicando y nos dice que sí a todo, pues seguramente será no a todo, porque no ha entendido lo que le hemos dicho. Entonces, nos tenemos que asegurar de que la persona va a trabajar en conjunto con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a ver en la parte práctica? Bueno, os he puesto algunas imágenes para que veáis cómo se trabaja. Vamos a ver el cuello, o sea, varias partes del cuello. Entre ellas, la primera que vamos a ver es lo que tiene que ver con la técnica de la energía muscular en los músculos que están insertados en el atlas y el axis, entre ellos el cuadro de Arnold y otros. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver el esternocleidomastoideo, cuando se produce una tortícolis o un dolor que limita el movimiento, cómo podemos hacer esta técnica. Vamos a ver también cómo la podemos trabajar la técnica en un músculo como el angular del omóplato o el elevador del omóplato, cómo vamos a trabajar con los diferentes músculos del cuello. Veremos también cómo podemos trabajar la zona dorsal y veremos también cómo hacerlo en la zona lumbar, de qué forma podemos interactuar con nuestro paciente para practicar la técnica de energía muscular. Así que la primera que vamos a ver es esta de acá. Quiero que veáis en esta primera, veréis que hay una flecha negra y una flecha blanca. ¿Qué quiere decir? Que la flecha negra es la fuerza que hace el paciente
en contra de la nuestra, que es la blanca. O sea, nosotros lo llevamos a la barrera de restricción y luego el paciente tiene que volver, y no es una competición a ver quién tiene más fuerza, sino que va a volver con una fuerza en la que nosotros paramos. Acordaros, contracción isométrica. Contracción isométrica. Nosotros paramos. Si tenemos que hacerlo en la base del cuello, la llevamos a la barrera de restricción, ya la tenemos, soltamos un poquitín, y ahora le decimos, intenta volver. Entonces, intenta volver y nosotros no le dejamos. Ahí estamos haciendo una contracción isométrica, porque estamos produciendo una tensión sobre los músculos que queremos llevar a esa contracción isométrica. ¿Cuánto tiempo dura? 3-5 segundos, no más. O sea, no los tenemos ahí ni 10, ni 15, ni 20. De 3 a 5 segundos mentalmente podemos contar y soltamos y volvemos en posición normal el miembro que estamos manejando. Le preguntamos cómo está, bien, de acuerdo. Volvemos otra vez a la barrera de restricción. Soltamos un poco y ahí le pedimos al paciente que intente voltear, cuando veáis en el tema de la cabeza, que intente voltear hacia la parte contraria a la que está inclinada la cabeza, como estáis viendo. Así que vais a ver, tanto en esta imagen como en otras, que la flecha negra representa la fuerza que hace el paciente y la blanca ya es cuando nosotros hacemos y le obligamos a producir la contracción isométrica. En el momento que realizamos esa contracción isométrica, se pone en marcha la técnica de energía muscular. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es relajar los músculos agonistas y va a tensar los antagonistas. ¿Con qué resultado? Mayor amplitud articular, cese en la mayoría de los casos del dolor por tensión muscular y luego nos va a permitir trabajar perfectamente bien como desactivando puntos gatillos, dando masajes, fricción transversal profunda, en fin, todo lo demás que sabemos hacer muy bien y que podemos aplicarlo. Pero si previamente hacemos esta técnica, genial. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya podido explicarlo de forma fácil para que lo podáis entender, porque a veces un poco esto se nos escapa un poco, ¿no? Si no nos concentramos mucho. Pero bueno, como luego va a quedar colgado en YouTube, pues tendréis ocasión de poderlo ver y rever y volver a ver. Y lo único que os pido es que me pongáis un like o que os hagáis suscriptores del canal y así, pues nada, genial, os lo agradeceré. Bien, vais a ver la primera. Voy a dejar de compartir pantalla y si queréis verlo en grande, ¿de acuerdo? Le dais a los 3 puntos que tenéis en la pantalla o clicáis donde pone vista del avance y entonces me veréis a mí más grande. Los que estéis en Facebook, pues vais a ver lo que veis, porque está hecho en Zoom. Por lo tanto, no creo que lo podáis ver en grande, aunque voy a intentar que lo podáis ver en grande. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a dejar de compartir pantalla y vamos a pasar a... Voy a intentar que sea... Va a ser que no. Va a tener que ser así. Bueno, voy a pedirle ahora a María Ángeles y vamos a ver cómo trabajar la zona occipital, ¿vale? Estamos hablando de atlas, axis, esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, trapecio. Estamos hablando de los músculos que están adheridos, lo que forma el cuadro de Arnold. En fin, tenemos ahí un montón de diferentes músculos que vamos ahora a utilizar la técnica de la energía muscular. Bueno, pues vamos a pedirle a María Ángeles que se ponga sobre la camilla. Ponte tumbado. Ponte tumbado. ¿Lo veis bien? Podéis levantar el pulgar y así yo sabré que lo estáis viendo bien. Vale, genial. Bien, lo que yo os comentaba. Si yo quiero
utilizar la técnica de la energía muscular en los músculos de su parte izquierda, de la base del cuello y los músculos que tienen que ver con el movimiento de la lateralización, así como también de lateralización y flexión o lateralización y extensión, va a constar de la siguiente manera. Barrera de restricción. Mirad, me permite llegar hasta aquí. Esta sería la barrera de restricción de María Ángeles. Entonces, ¿qué hago? Suelto un poco más. Mi otra mano está sujetando la cabeza por debajo. ¿De acuerdo? Entonces, barrera de restricción y suelto un poco. Y ahora, la contracción isométrica. ¿Cuál es? Ahora le digo a ella que intente venirse a la posición normal, pero yo se la voy a resistir. Por lo tanto, no es que la vamos dejando. Hazlo. No es esto, que yo la estoy resistiendo y la dejo. Esto sería isotónica. No nos valdría. No se produciría ni se pondría en marcha todo el mecanismo que os he explicado. Necesitamos mantener en tensión el músculo para producir calor y a su vez producir el efecto que hemos hablado anteriormente, que el antagonista se contraiga para que me suelte el agonista, que es el que está sufriendo. ¿Entendido? Vale, entonces, la contracción isométrica en todos los músculos del cuello va a depender de la inclinación en la que yo coloque la cabeza. Pero como yo lo que quiero es estirar el esplenio de la cabeza y parte de los músculos que están adheridos al atlas y el axis, lo que hago es una pequeña flexión con la lateralización. Cuando llego al tope, la dejo. Y ahora le pido que intente volver a la posición normal. Y aquí ya tenemos la contracción isométrica. Cuento hasta 5 y le suelto. Muy bien. Y ahora vamos a la posición normal. ¿Te encuentras bien? Vale. Entonces, volvemos otra vez. Barrera de restricción, dejamos un poquitín, intenta volver y se la resisto. Contamos hasta 5 y soltamos. Y volvemos. Esto lo hacemos como de 4 a 5 veces. Y es suficiente para producir la relajación del músculo agonista o aquel que estaba tenso. Entonces, cuando hemos realizado esto, le pedimos al paciente que se ponga sentado si estábamos trabajando el cuello, haciendo la técnica de la energía muscular, y le pedimos que haga movimientos con el cuello que no hacía, o que no podía, o que le dolían. Por ejemplo, si yo ahora voy a trabajarle, vamos a ver la técnica de energía muscular en el angular del omóplato, el elevador de la escápula. Y yo le pregunto al paciente, ¿puedes hacer este movimiento? Y me dice, no, no puedo hacerlo, me duele mucho. Después de practicar esta técnica, por regla general puede. En la mayoría de los casos, puede. Si tenía problemas de lateralización del cuello hacia la derecha, más problema de flexión de la cabeza, o sea, la flexión, pero aquí está lateralizado y con flexión. Al producir la contracción isométrica, luego hace este movimiento por sí sola y no tiene prácticamente dolor, que significa que nos permite después poder realizarle cualquiera de las técnicas que conozcamos. O sea, antes del masaje, antes de cualquier técnica que vayamos a utilizar. Hemos logrado que el músculo hipertónico se relaje. Y el que está sano se ha contraído, pero ya el cuerpo ya lo hará que se relaje. ¿Entendemos la idea? Antes del masaje, esta técnica es una maravilla. Bueno, ya habéis visto que es muy simple. O sea, no es complicada. Si tuviéramos que hacer, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, es exactamente igual. Como podéis notar, voy a acercar la cámara. El externo de María Ángeles, si hago que intente hacer una flexión, intenta flexionar, mirar el externo de ella. ¿Lo veis bien, verdad? Perfecto. Vale. Ahora, ¿cómo hago una tensión isométrica en el esternocleidomastoideo? Imaginar que viene y tiene dolor en el cuello y limitación a la hora de hacer una lateralización de la cabeza. O sea, la cabeza está aquí y no la puede extender para allá ni para acá porque le duele muchísimo. La contracción isométrica, ¿cómo sería? Evidentemente, mirar si
la coloco en esta posición y yo le pido que intente flexionar la cabeza con la lateralización, llegado a la barrera de restricción, suelto. Y entonces, si yo le pido que intente flexionar, hazlo. Mirad la contracción isométrica del esternocleidomastoideo. ¿Lo veis bien? Podéis levantar el pulgar y así lo sé. ¿Lo veis perfecto, verdad? Vale. De esta forma podéis entender que la contracción isométrica es eso. No es flexión-extensión. Eso es isotónica, isométrica, y produce que el aparato de Golgi, aquí en el caso, como lo habéis podido comprobar más a la vista, ha hecho que el esternocleidomastoideo ahora esté relajado. Colocamos a la persona en la posición normal, le decimos que se siente y vais a ver resultados sorprendentes, porque si antes podía llegar a un ángulo en concreto, ahora veréis que puede doblar, lateralizar más la cabeza. O sea, funciona muy bien la técnica de la energía muscular, por eso se le llama así, precisamente porque logramos que el músculo actúe, se relaje a través de ¿qué? De la energía muscular por el procedimiento que ya os expliqué. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos con el angular del omóplato. La verdad es que se puede hacer con todos los músculos del cuerpo, y con todos los paquetes musculares. O sea, no está limitado a una zona. Podemos hacer desde trapecio, gran dorsal, serrato anterior, posterior, todos los músculos que podamos imaginarnos, de los 600 que tenemos, o más de 600 según algunos anatomistas, podemos hacer este tipo de técnica porque surte efecto, ¿de acuerdo? Incluso los músculos de la cara, que a veces están contracturados debido a la tensión, debido al estrés, pues esta técnica los relaja y muchísimo, ¿de acuerdo? Tanto el masetero, como el temporal, como el occipital, como el frontal, luego los músculos de la mímica, que normalmente suelen estar endurecidos, y también otros músculos que nos permiten poder articular en las diferentes expresiones de la cara. Bueno, pues esos también logramos relajarlos. Y después de una sesión de técnica de la energía muscular, la persona tiene una cara relajada. Puede venir con una cara dura, no es que tenga la cara dura, entenderme la expresión, sino facciones duras, porque está tensa, porque está seria, y luego la ves que está relajada. ¿Por qué? Porque hemos logrado que relaje los músculos. Bien, vamos a pedirle a María Ángeles que se ponga de espalda a la cámara. Vale. No, ahí está bien. Lo que voy a bajarme es la camilla para poder trabajar mejor. A ver. Vale. Mirad, el angular del omóplato es un músculo que está donde está la fosa supraespinosa, arriba justo, está el angular. El angular sube hasta prácticamente lo que es el occipital. Bien, elevador de la escápula, evidentemente, 2 y 2 son 4. Lo que hace es elevar el brazo, ¿de acuerdo? Entre otras funciones. Bien, ¿cómo podemos hacer la técnica de energía muscular? Porque resulta que este movimiento le resulta doloroso, este movimiento cuando intenta elevar el brazo le resulta doloroso y cuando hace una aducción le resulta doloroso porque no puede elevarlo porque el elevador de la escápula no está bien. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo tensamos nosotros este músculo con una barrera de restricción a la vez que queremos hacer la técnica de la contracción, o sea, la técnica de la energía muscular a través de la contracción isométrica? Bueno, voy a intentar ponerme de manera que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Voy a intentarlo. A ver. Lo que vamos a pedirle es que ponga su mano en la cabeza, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un estiramiento, ella nos va a ayudar y vamos a ir a una barrera de restricción haciendo una flexión y a la vez una lateralización hacia la parte del brazo. A ver si lo podéis ver bien así. ¿Le puedo faltar aquí? Sí, puedes hacer lo que quieras. Entonces, cuando llegamos a la barrera de restricción, de hecho no sé si estáis viendo ya el angular del omóplato, cómo aparece por aquí. Cuando he llegado a la barrera de restricción, suelto un poco.
y ahora le pido que vuelva a la posición normal. Y entonces hacemos la contracción isométrica. Ahora, inténtalo. 3, 5 segundos, paramos. Otra vez, me la llevo a la barrera de restricción, suelto un poco y ahora intenta volver. Y soltamos. Esta podría ser una forma. La otra forma podría ser, tírate más para atrás, por favor. Eso. Colocamos, que coloque la mano aquí arriba, nosotros la agarramos de esta manera y entonces agarramos desde el hombro y obligamos al angular del omóplato y a otros músculos, porque esta técnica nos valdría incluso para los erectores de la columna de la parte alta, el esplenio romboide mayor y menor, podríamos también utilizarla de esta manera. Buscamos la barrera de restricción y ahora le decimos que intente volver. Intenta volver y entonces tenemos una contracción isométrica. Y 3 segundos 5 y soltamos. Y entonces le pedimos a la persona que intente elevar el omóplato, que intente hacer una antepulsión, una retropulsión, una abducción, una aducción, y entonces que nos vaya diciendo si tiene dolor. Y os vais a sorprender. Os vais a sorprender porque ha ganado un arco de movimiento que antes no tenía. Bueno, ya habéis visto cómo podemos trabajar estos músculos. Hay más técnicas, evidentemente, para poder trabajar los músculos de arriba del cuello. Pero vais a ver en la lumbar, aparentemente dice, ¿cómo puedo aplicar yo esta técnica? Bueno, pues vais a ver que se puede aplicar. Entonces vamos a pedir a María Ángeles que se ponga de costado, de espaldas a la cámara. Voy a subir la camilla o bajo la cámara, una de dos. Así y así. Eso es. Bien, perfecto. La voy a colocar en una posición que es la que habitualmente utilizamos para ajustar la zona lumbar. En quiropraxia, osteopatía, la usamos mucho, incluso para el ajuste del sacro, en fin, infinidad de posibilidades tiene esta posición. Pero se utiliza en la técnica de energía muscular. Vamos a suponer que tiene una disfunción en la zona del cuadrado lumbar, también tiene un problema en el oblicuo y también tiene problemas en la zona lumbar debido a que hay una subluxación de las vértebras. Claro, yo no puedo ajustar, a lo mejor no podemos ajustar porque no somos, pero curiosamente con la técnica se ajustan solas, ya no hace falta ni hacer el truc. Se ajustan solas. ¿Por qué? Porque la propia técnica de energía muscular relaja tanto la zona que la propia vértebra vuelve a su sitio, por llamarlo de alguna manera. Digamos que la subluxación se corrige ella solita sin que nosotros hayamos hecho nada. A lo mejor en el caso de María Ángeles ahora no va a ocurrir porque hace un rato que se lo he practicado para que ella cooperara en el sentido supiera lo que le iba a hacer para que pudiera dejarse y no me pusiera oposición a la hora de manejarla. Y le han entrado 2, prácticamente sin hacer nada. Entonces, la pierna que está arriba la flexionamos, la llevamos al máximo, ¿de acuerdo? El brazo que está sobre la camilla, elevamos y torsionamos el cuerpo de la persona. Y se la ponemos aquí, al ladito, ¿de acuerdo? Aquí. Y esta la colocamos aquí. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, apoyamos nuestro brazo en la zona glútea, el antebrazo en la zona glútea, como si fuéramos a ajustar. En realidad el ajuste lumbar es barrera de restricción que tome ahí y entonces sacudimos y las vértebras entran. Pero esa no es la idea de la técnica de la contracción muscular. Entonces, ¿cómo puedo hacer que estos músculos se me relajen? Es muy simple. Yo la llevo a la barrera de restricción máxima. Y entonces la suelto. Y ahora le pido que ella intente volver con su hombro a la posición que tenía antes. Ahí ya estamos produciendo en la zona lumbar, oblicuo, cuadrado lumbar, incluso longísimo y otros músculos
estamos obligándoles, incluso el serrato anterior, estamos obligándole a que relaje. Entonces, me la llevo a la barrera de restricción. El antebrazo está fijando bien el glúteo, ¿de acuerdo? Esto no puede pasar, o sea, no puede haber un baile. Debe estar fija. Entonces, me la llevo a la barrera de restricción. Cuando veo que ya no da más, suelto un poco. Y entonces ahora, en este caso sí que es verdad que le pido que tome aire y que los pulse porque se va a relajar más. Entonces, toma aire, suelta y ahora intenta volver a la posición. Y yo le hago una contracción isométrica. Contamos hasta 5, ya está. Y suelta. Y ahora otra vez. Toma aire, suelta y haz la fuerza. Intenta volver, intenta volver, intenta volver. Y yo se lo impido con el brazo. Y esta la estoy fijando. ¿Para? Eso es. Y ahora lo hacemos al revés. ¿Qué quiere decir? Que vamos a provocar otra contracción isométrica, pero al revés. ¿Cómo? Colocamos. Ahora la fijación la hacemos acá y ahora le vamos a pedir que intente la zona glútea avanzarla, pero yo se la restringo. O sea, que intente hacer este movimiento. Entonces, con mi mano fijo la cabeza del fémur y entonces toma aire, suelta e intenta avanzar la cadera. Y yo se lo impido. ¿De acuerdo? Cuento hasta 5, suelta. Otra vez. Y yo se lo impido. Suelta. ¿Qué hemos logrado de esa manera? Que el cuadrado lumbar, oblicuo y músculos profundos del glúteo, no solo los 3 glúteos, glúteo mayor, menor y mediano, estamos hablando de la fuerza que ha hecho también el obturador interno, el externo, que son profundos en el glúteo, el piramidal o piriforme, el gemelo superior e inferior, porque son 2 músculos que hay aquí. Y esta técnica también la podéis usar para el suelo pélvico de aquellas mujeres que han dado a luz y muchas quedan por años con dolor. Bueno, pues la técnica de la energía muscular es una maravilla, porque logramos relajar esos músculos y producir un bienestar significativo. Así pues, vamos a decirle a María Ángeles que ya está, ya ha dejado de sufrir. No. Hoy no ha sufrido. Hoy no me aguantes. Vamos a elevar la cámara. Espero que os haya gustado. La técnica es una maravilla y es muy sencilla, que es lo importante. Es muy fácil de aplicar. Es verdad que hay que conocer toda la técnica completa en todo el cuerpo. Pero bueno, se puede utilizar en cualquier músculo y usar la lógica. ¿Hacia dónde hace el movimiento el músculo? Hacia ahí le hago la barrera de restricción y después la contracción isométrica. Pero bueno, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas y vamos a ver qué preguntas podemos contestar de las dudas que hayáis tenido. A ver, Leonard Sosa dice, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Ahora te lo escribo, Leonard. Oscar. El algebrista. El algebrista, pero bueno. Oscar, ¿vas a pasar por privado de las Filipinas? Se colgará en YouTube. Se va a colgar en YouTube. Vale. Ana María Jerez, ¿se practican los 2 lados del cuello según el dolor de qué lado? Según el dolor, si el dolor está en el derecho, pues haces la contracción isométrica en el derecho. Si está en el izquierdo, lo haces en el izquierdo hasta donde te permita. Moto E2, que no sé qué es. ¿Para ciática sirve esta última técnica? A ver, la ciática es otro mundo. Estamos hablando de músculos. Es verdad que si el piramidal está muy contraído o muy contracturado, puede dar dolor de ciática. Si el glúteo está muy endurecido, puede dar dolor de ciática.
Si hay puntos gatillo en el glúteo mayor, mediano y menor, puede dar ciática, puede simular una ciática, mejor dicho. Si hay una hernia discal, va a haber ciática sí o sí, o cualquier otro tipo de dolor. Yo la he usado en dolores de ciática y ha rebajado en un 40, casi un 50% el dolor, pero si era causado porque tiene un problema en el disco, pues vuelvo otra vez. Si es producido porque había una contracción o había músculos hipertónicos más puntos gatillo, pues entonces me ha venido genial el hacerla porque lo he rebajado. Pero en las ciáticas hay que ver de dónde viene, o sea, cuál es la causa. Si es muscular es una cosa. Si tiene que ver con problemas que tengan que ver con el disco vertebral, la L3, L4, L5 o la L5 con la S1, eso es otro mundo. Les ha gustado la técnica, Marcelo dice que es muy invasiva. María Carolina Pedernera, ¿cómo sería en el masetero? ¿Cómo sería en el masetero? Bueno, si queréis lo hago con María Ángeles en el masetero. ¿Queréis verlo? ¿Sí? Estáis poniendo cara de sí. Vale, pues vamos a verlo en el masetero. Vamos a poner a María Ángeles. Vale. Os hago un pequeño recuerdo del masetero. El masetero es el músculo que tenemos que está insertado en el arco cigomático, ¿vale? Que es el pómulo, por la parte de acá, y viene a estar insertado en la mandíbula. Pero recordad una cosa, los que habéis dado cursos conmigo, que el masetero trabaja junto con el temporal. El temporal abarca esta zona de aquí, baja como un abanico, pasa por detrás del arco cigomático y viene a insertarse en la mandíbula. Por lo tanto, cuando abrimos la boca para masticar, para hablar, para chillar, para cantar, para lo que sea, está trabajando el masetero más el temporal. Por lo tanto, cuando se utiliza la técnica de energía muscular, imagina una persona que tiene dolor en la cara y las facciones las tiene duras, porque está todo el día estresado, aprieta mucho los dientes, o tiene mucho genio, o está hasta el gorro ya de la pandemia, o de lo que sea. Bueno, pues el hacer esta técnica en la cara le va a rebajar totalmente la tensión. Pero pensad, en el caso del masetero, explico toda esta historia, porque el masetero no viene solo, viene acompañado del temporal. Siempre viene acompañado del temporal. Si hay un problema en el masetero, el temporal sufre. Y si el temporal sufre, sufre el masetero. ¿Por qué? Porque ambos, cuando articulamos y abrimos la boca, uno y otro están trabajando juntos. Y el masetero tiene dos vientres. Tiene uno en la parte más hacia adelante de lo que es la mejilla y luego tiene otro atrás, que ese a veces se pasa por alto, pero ese también tiene puntos gatillos y produce también un dolor peculiar y exquisito en toda la cara o en la parte lateral de la cara, incluso delante en la ceja y también en la fosa del oído, y puede parecer que tiene una otitis y en realidad no tiene nada, lo que tiene es un punto gatillo en el vientre del masetero más interno. Bien, después de habernos explicado esto, que era preciso explicarlo para que entendáis que el estiramiento o la contracción isométrica que vamos a realizar para que se produzca la técnica de energía muscular va a ir a dos músculos en concreto, masetero y temporal. Vamos a verlo. Bien, como os comentaba, el músculo temporal, más o menos, tiene esta forma, ¿de acuerdo? En forma de abanico, pasa por aquí y este es el arco cigomático, que es donde está el pómulo, ¿vale? Para que lo entendamos. Pasa por debajo y viene a insertarse en la mandíbula, abre un poco, inferior. Luego, el masetero lo tenemos aquí. ¿Qué peculiaridad tiene el masetero? Que el masetero es el músculo, podemos decir, más fuerte del cuerpo. Porque, de hecho, si le damos un bocado a alguien,
tenemos la suficiente fuerza, si tenemos una buena dentadura, para arrancar carne. O sea, es un músculo muy poderoso, pero a la vez duele mucho. Porque, de hecho, si queréis, tocaros en esta zona de aquí debajo del arco cigomático y veréis cómo os duele, porque nos duele a todos. Vale. Ahora, ¿cómo hacemos un estiramiento, una contracción isométrica? ¿Qué hace el masetero? Pensar ahora un momento, ¿para qué lo gastamos? ¿Para hablar? ¿Para masticar? ¿Para reírnos? ¿Para cantar? ¿Cuántas cosas hacemos con el masetero? Muchísimas. Y cuando estamos comiendo cosas duras y tenemos que apretar bien la mandíbula, el masetero está haciendo un trabajo tremendo. ¿Cómo hacemos el estiramiento? Es muy simple. Le vamos a pedir a la persona que intente, o sea, nosotros, para hacer una contracción isométrica, esta sería la barrera de restricción, la boca está cerrada. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos que la abra un poco. Y entonces ponemos la mano en la barbilla y le decimos que intente abrir la boca. Y ahí, contracción isométrica. Ahí, técnica de la energía muscular. 5 segundos, paramos. Incluso podemos hacer una prueba que os demostrará que hemos logrado el objetivo que deseábamos. Mirad, hay una prueba que es muy sencilla para saber si el masetero y el temporal están mal, es que la persona pueda meterse los dos dedos, los dos nudillos en la boca. Si no puede, es que está cortado el masetero y tiene puntos gatillo. Le podemos pedir a la persona, intenta ponerte los dos nudillos en la boca o los dos dedos así, en la boca. Si no puede abrir la boca más de los dos dedos, ya tenemos la prueba. Entonces hacemos la técnica, le pedimos que abra, pero cuando estamos haciendo esto, si ponéis la mano en el temporal está también haciendo la contracción isométrica. Entonces agarramos la cabeza y ahora hazlo y yo le pongo resistencia. El masetero está haciendo la contracción isométrica y el masetero también. Y ahora soltamos. Y después de 4 veces le pedimos a la persona, pon los dos dedos en la boca o los dos nudillos. Matemático, entran. ¿Por qué? Porque se ha producido la energía muscular, ha relajado el músculo y ahora el masetero está listo para que le hagamos masaje o lo desactivemos o hagamos cualquier otra cosa. Entonces, a la hora de aplicar la técnica de la energía muscular, debéis de pensar qué movimiento hace el músculo. ¿Cuál es el movimiento principal? Pues lo impedimos. ¿Entendemos la idea? Impedimos el movimiento natural del músculo. Entonces estamos haciendo una contracción isométrica. Y recordad, la isométrica no hay movimiento, la isotónica sí hay movimiento. ¿De acuerdo? Recordad estos pequeños detalles que son muy importantes. Entonces, a ver, quedaros siempre con la idea de que la isotónica mueve, estira y encoge. Esa no nos vale, porque entonces está trabajando el tríceps y el bíceps. Esa no es la idea. La isométrica, si fuera en el caso del bíceps, le hacemos que haga fuerza y entonces está trabajando, pero de forma que no hay movimiento, está produciendo calor y a partir de ahí la respuesta que ya os comenté, el aparato de Golgi pone a trabajar el sistema y ese produce una relajación. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, si el bíceps hace esto principalmente, yo lo voy a resistir aquí. Si el tríceps, yo le quiero hacer la técnica de la energía muscular, ¿qué hace el tríceps básicamente? El tríceps extiende el brazo, pues se lo voy a impedir. Entonces le hago una contracción isométrica. O sea, es una forma de que podáis aplicarla sin complicaros mucho la vida, porque buscamos precisamente restringir. Yo uso esta técnica muchísimo en problemas de brazo, tendinitis, codo de golfista, supuestos túneles carpianos. Utilizo mucho esta técnica, muchísimo.
De hecho, pongo a la persona que se siente enfrente de mí, en la camilla, como es hidráulica, la subo, le pongo una silla y se sienta enfrente de mí. Y entonces yo le agarro la mano y busco la posición natural del flexor o el extensor, y ahí estamos. Yo le explico para que coopere. Hay algunos que estiran más de lo normal. Bueno, pues le digo, no es una competición, relaja. Y si lo ha entendido, como os he explicado antes, y luego me dicen, oye, que no me duele. Oye, que puedo abrir y cerrar la mano bien, porque se ha producido la técnica de la energía muscular. Le ha dado energía y se ha relajado. Y al relajarse permite que los movimientos sean más fluidos y tenga un arco de movilidad mejor. Amalia pregunta, de la posición acostada, ¿cuál es la mejor técnica para levantarse? Habrá visto que yo estoy a WhatsApp todo el Ángeles. María Ángeles es que es muy ligera. Yo es que para no hacer fuerza con la espalda, levanto las piernas y me impulso. Para no hacer fuerza con la espalda. O si no, me doy media vuelta sí, y salgo de la camilla. Pero prefiero impulsarme con las piernas. A ver, ¿qué más? Muchas gracias, como ya he explicado. A ver, más. ¿Tiene alguna contraindicación? Pregunta Ana González. Sí, ya las habéis visto. Hay algunas que son relativas y otras son absolutas. Las absolutas tienen que ver cuando hay una fractura, cuando hay una dislocación de una articulación, personas que acaban de ser operadas, no importa de qué, en lactantes, enfermos con enfermedades crónicas, evidentemente no vamos a tocar. Pero en todo lo demás, sin ningún problema. Amalia dice, cuando hay protusiones en la zona vertebral, ¿se puede hacer la TEM? A ver, depende de la posición que vaya a adoptar. Por ejemplo, en el caso que habéis visto de María Ángeles, si hubiera una protusión discal, depende de dónde la tenga, yo buscaría la posición para no afectar más la protusión discal. Pero en este tema, según dicen los entendidos, según dicen, hay un porcentaje muy elevado de la población que tiene hernias discales y protusiones y no se ha enterado y puede que no se entere nunca, según dicen los entendidos. Y les damos masaje, los manipulamos y aquí no pasa nada. Cuando se manifiesta la hernia discal o la protusión, pues entonces ya sabemos qué es. ¿Por qué? Pues porque el dolor no cesa, no les deja dormir, no les deja andar, se les duerme la pierna, los dedos, en fin, una infinidad de síntomas que son característicos de una hernia discal. Incluso llegan a venir torcidos. O sea, el cuerpo se tuerce porque busca una posición antidolor, antiálgica, y viene doblado. El otro día, por ejemplo, vino una paciente que hacía tiempo que no la veía. Y cuando se quitó la parte de arriba, digo, se te ha ido el cuerpo, vas torcido. Y dice, no. Y yo tengo aquí un espejo normalmente, digo, mírate. Yo no te he visto antes así. Y no. Digo, pues no, pero se te ha ido el cuerpo. Y efectivamente, tiene pinta de una hernia discal en cuestión de poco tiempo. Se le ha ido el cuerpo porque la posición que busca el cuerpo es el no dolor. Y entonces nos hace tener cuerpos un poco raros, porque mientras estamos vestidos, la ropa es muy agradecida, pero cuando nos quitamos la ropa decimos, anda, ¿y este quién es? ¿No? Porque a veces el cuerpo adopta posturas que no nos habíamos dado cuenta y empezamos a echar chepa o nos vemos raritos, ¿no? Y más si cumplimos años y salimos de la ducha y pasamos enfrente del espejo y decimos, anda, ¿quién es esta? Bueno, pues esas cosas pasan, pero a veces el cuerpo busca estas posiciones extrañas que nos pasa a nosotros, pero no nos damos cuenta, pero el cuerpo va transformando su estética en función muchas veces de prevenir dolores y problemas. Adrián dice, buenas tardes, consulta, ¿este ejercicio se puede realizar a un paciente con accidente cerebrovascular? No. A veces, ver un cisne, ¿es necesario dar masaje antes de usar esta técnica? No, como expliqué, es previa al masaje. ¿Podemos hacerla después? Sí. ¿Podemos hacerla antes y después? También. Yo la uso antes y después muchas veces. Y entonces,
Si la hago antes, ¿qué logro? Pues que ese movimiento que he hecho inicialmente me relaje el músculo para luego yo poder hacer una técnica u otra. Y luego al final, ¿qué logro? Que gane más amplitud de movimiento. Entonces lo puedo usar antes y después. Incluso puedes utilizarlo en mitad del tratamiento. Imagínate que estás dando un masaje, no hace más que moverse porque siente dolor y bueno, pues vamos a despistar un poco la mente. Pues técnica de la energía muscular. Y luego volvemos otra vez al masaje y luego pasamos al final con esta técnica. O sea, la podemos usar por regla general al principio y al final. Y a mitad, si vemos la necesidad de hacerlo, lo hacemos. Luz pregunta, que lanza la técnica, tengo un paciente con esta problemática lumbar, espero que me salga la práctica. Pues a ver si el vídeo todas las veces. Bueno, sí, yo siempre digo lo mismo, la repetición es la madre de la retención. Cuanto más practiques, más vas a poder retener en tu mente. Entonces, bueno, es cuestión de repetir, ¿eh? Para Margaret dice bruxismo. También, sí, sí. También es una buena técnica porque ayuda muchísimo. María Boni, bueno, se ha dicho todo este técnica. María Boni, para hacer a pacientes que roncan, ¿se puede hacer estas técnicas para dejar de roncar? Yo no lo he probado nunca, pero no sería una mala opción. Habría que buscar los músculos accesorios de la respiración, como son los escalenos, el esternocleidomastoideo, incluso el pectoral menor, que es otro músculo accesorio de la respiración. Todos aquellos que levantan la caja torácica. Probar, a ver, a lo mejor, no sé, lográis que deje de roncar, aunque el tema del ronquido tiene su historia y su... Pero bueno, a lo mejor liberando los músculos accesorios, incluso se puede hacer con el diafragma. El diafragma es una bóveda que hay en la parrilla costal donde descansan nuestros pulmones y donde cuando nosotros tomamos aire lo elevamos. Entonces, el diafragma también se puede practicar. ¿Quién sabe si suavizando? Yo no lo he probado nunca, ni se me había ocurrido, ¿eh? Pues voy a tocarlo contigo, a ver si funciona. A ver si funciona. Y la pobre la dejo dormir de noche porque parece ser que soy una locomotora. Pero bueno, como no me entero... Vamos a probar. Vale, más. Luz para bruxismo y cefalea. Sí, cefalea. Sí, para temas de cefalea, migraña, funciona bien. Funciona bien, porque un porcentaje muy elevado de las migrañas y cefaleas que son causas musculares es porque en la base del cráneo se encuentra lo que se conoce como el cuadro de Arnold. Y los músculos occipitales, el cuadro occipital, esos presionan el cuadro de Arnold y entonces son unos nervios que bordean todo el cráneo y llegan hasta la frente. Entonces se produce un bloqueo aquí atrás y muchos dolores de cabeza, de cefaleas, de migraña, son causas del cuadro occipital, de esos músculos. Entonces, el hacer la técnica de la energía muscular, logramos que se rebaje y el dolor de cabeza cede. Hay que hacer más cosas, pero ayuda muchísimo. Marcelo dice, mordiendo algo también causaríamos la isométrica del macetero. Es una buena opción, no lo había pensado. Bueno, lo probaré, Marcelo, lo probaré, no había caído en eso. No sé qué morder, ¿vale? Pero podría haber al revés. Sí, pero a ver, si aprietas... Bueno, se te hacen las dos movimientos. Bueno, no lo he probado, no me lo había planteado, lo tendría que pensar. Ahora me pillas fuera de juego no sé, al morder... Bueno, lo pensaré, Marcelo. Ahora es que tendría que ver el músculo, mirar, pero puede ser una opción, pruébalo a ver, pero no lo sé, Ahí me pillas fuera de juego. Moto E2 queda grabado. Sí, pondremos el enlace a YouTube en el grupo y en el otro. A ver, María Carolina Pratemera, que era la primera vez que preguntado lo del macetero, dice que está desactivando a una clienta y que va a utilizar esta técnica también. Gracias. Pues genial, me va a ir muy bien. Vale. ¿Esto es bueno para rizartrosis en pulgar? Verónica. A ver, esto es para problemas musculares. Cuando hay una artrosis, estamos hablando de un desgaste articular.
pruébalo. Yo si tienen artrosis ni les toco. Yo personalmente, por eso no te puedo decir si va a funcionar o no, pero si la artrosis es pronunciada, yo es que ni toco. ¿Por qué? Porque es una degeneración ya importante. Que tiene una artritis reumatoide donde los dedos están muy doblados y el resto del cuerpo está, pues me tengo que valorar si vale la pena o no que se gaste un dinero en algo en el que yo no le voy a poder hacer gran cosa. Entonces, por regla general, no suelo tocar. No tengo experiencia porque no toco. Entonces, no hago nada en esos casos porque creo que no podría hacer nada. O a lo mejor podría hacer más mal que bien. Entonces, no toco. Cuando se pregunta, ¿para la rodilla se puede aplicar? Sí, sí. Mientras no tenga una historieta como la que acabamos de decir, artritis o cualquier enfermedad autoinmune o una persona que más o menos esté sana, le podemos aplicar en cualquier articulación. De hecho, recupera movilidad. Recupera movilidad porque la mayoría de restricciones articulares vienen porque los músculos están acortados. Pensar que ahí se forma una palanca que permite que los músculos y los huesos trabajen conjuntamente, pero si el músculo está acortado, evidentemente produce restricción de movimiento. Además, pensar por un momento, mirad, si la rodilla, el tendón rotuliano, ahora imaginar que el recto anterior está totalmente contraído. ¿Qué pensáis que va a pasar en el menisco? ¿Que se va a separar o que lo va a juntar más? Si está contracturado acá, ¿qué pensáis que va a hacer el tendón? Estirar todavía más. Entonces aproxima las articulaciones. Cuanto más acortado esté el músculo, más aproxima las articulaciones. Cuanto más próximas están, más roce hay. Si hay más roce, hay más desgaste. Y si hay desgaste, hay inflamación. Entonces, ¿no tiene buena articulación y le duele? La técnica de energía muscular. ¿Qué vamos a lograr? Que el recto suelte, o que el vasto interno suelte, o el externo suelte, o el femoral suelte. Y, de paso, estamos obligando a los isquiotibiales, en la parte anterior, a que tiren. ¿Para qué? Porque al contraerse lo que hacemos entonces es separar. Entonces, pensar, toda articulación que no puede moverse bien, a no ser que tenga artrosis o artritis, y tiene limitación de movimiento, perfectamente son los músculos que están acortados, aproximan las articulaciones. Y entonces el movimiento no es fluido. Cuanto más relajado esté el músculo, más fluido es la articulación. Eso es así, por lo tanto se puede. Charito Fernández, ¿se lo puedo practicar a un paciente que tiene varios años superado de L5? Mientras no le hayan puesto una placa de metal y no le hayan restringido el movimiento, puedes, con cuidado, pero puedes. Ahora, si le han puesto placas en las que le restringen el movimiento, imagínate, no lo sé, me tendríais que dar más datos, pero imagínate que ha tenido una estenosis del canal medular, que no es otra cosa más que estruja la médula. O sea, la médula pasa por aquí y entonces hay una inestabilidad en las vértebras lumbares y lo que hace es oprimir la vértebra, o sea, oprimir la médula y produce una estenosis, o sea, la estrangula, por entendernos. Entonces, de aquí para abajo, dolores, adormecimiento, no pueden andar. Para corregir esto, normalmente lo que hacen es que ponen las vértebras en su sitio y ponen placas. Entonces, hay movimientos que no va a hacer, no va a poder hacer ya en la vida. En esos casos no se debería. Si fue operado de hernia discal y simplemente corrigieron el problema, bueno, pues se podría perfectamente bien. Pero asegúrate de que no tiene ninguna placa en el interior ni tornillos que hayan fijado la movilidad. A lo mejor imagínate la L4 con la L5 y la S1. Y ese movimiento no lo tiene. Claro, si tú lo fuerzas, seguramente hará más mal que bien. ¿Cuánto dura el efecto de esa técnica? Pregunta. A ver, el efecto es... Vamos a ver. En la técnica de energía muscular, lo que nos hace es que, como recordar, es una valoración
y una forma terapéutica de aplicar después nosotros cualquier otra técnica que nos permita realizar mejor nuestro trabajo. Durará en función del estado del músculo. Sabéis que hay personas que vienen súper estresadas, súper histéricas, que se pasan el día tensas. Tú haces la técnica, tú le das el masaje y se van genial. Y en 2 o 3 días están genial. Pero ¿qué ocurre cuando vuelven a venir? Si vuelve a tener el mismo estrés, imagínate que tienen mucha tensión emocional, afectiva, yo qué sé, la de cosas que ahora tenemos, ¿no? ¿Cuánto le va a durar? Pues unos días. Si logramos vencer el problema, como algunas veces explico a mis pacientes, cuando yo logre dominar a tus músculos, esto va a tardar meses en aparecer. Pero durante el proceso que conseguimos descontracturar los músculos hipertónicos, pues tiene una duración de 2 o 3 días, porque luego lo va a volver otra vez a tensar, hasta que logremos que el músculo se quede en la posición normal. Pero si su tendencia es a contraer el cuerpo, no solo la parte que hemos trabajado, pues en cuanto se enfade con el marido, o se enfade con los hijos, o se enfade con el mundo, la volverá a tener. O sea, entendemos la idea. O sea, es efectivo en casi el 90% de los problemas musculares, pero durará dependiendo de la persona, dependiendo del trabajo, dependiendo de muchísimas cosas, como todas las técnicas que aplicamos, ¿eh? Dice Adriana, si se impide llenar los cachetes de aire, ¿sirve para relajar la cara? Si se impide llenar... ¿Se impide llenar? ¿Y tú lo impides? Pues, sincera, ¿cómo se llama? Adriana. Adriana, me pillas fuera de juego, no se me había ocurrido. ¿Sabes qué me ha venido a la mente con el tema de los cachetes? El que salía con Chavo del Ocho. No me acuerdo cómo se llama, porque tengo un amigo que lo imita muy bien y pone la misma cara. Entonces, me ha venido a la mente el actor este. Pero, no, me pillas fuera de juego, no sabría qué decirte. A ver, en Moto C dice cómo se hacen las rodillas, si lo podríamos mostrar. La rodilla sabéis que tiene diferentes movimientos, ¿de acuerdo? Extensión, flexión, rotación externa, rotación interna. Entonces, yo te puedo mostrar, podríamos estar hasta mañana aquí, de los diferentes movimientos, pero la idea es, si hiciéramos el recto anterior, que es un músculo que va desde la cresta ilíaca en la parte anterior hasta el tendón rotuliano que llega hasta la tibia, entonces, para hacer la contracción isométrica, lo que hay que hacer es llevar la barrera de restricción y luego pedirle al paciente que intente enderezar. Y entonces le vamos a impedir que lo haga. Y luego al revés, vamos a pedirle que flexione. Y entonces estamos haciendo también una contracción isométrica. Y de esta manera estaríamos logrando que el recto anterior, el vasto interno y el externo, y de paso los isquiotibiales, que serían los antagonistas, trabajen en el proceso. O sea, es buscar la lógica del movimiento que hacen los músculos en cuestión. Es verdad que hay otros músculos que les podemos hacer, pero tendríamos primero que averiguar dónde están, porque hay otros muy pequeños, pero que no dejan de ser importantes en el cuerpo. Y por lo tanto habría que ver qué movimiento hace y cómo le hacemos una contracción isométrica. Pero es muy simple, ¿eh? La rodilla, el movimiento principal es este. Es verdad que puede haber una torsión, tanto interna como externa, de cizalla, por decirlo de alguna manera, que también interviene en otros músculos. Pero, básicamente, este es el movimiento de la rodilla. O cuando intentamos doblar para empujar algo o subir escaleras. O sea, es buscarle la contracción isométrica
en el movimiento que habitualmente suele hacer y entonces es efectivo ahí. Dice, si está cortado el bíceps. Si está cortado el bíceps, se hace la contracción isométrica. O sea, yo me llevo el brazo, no en la barrera de restricción, lo bajo un poco y entonces le agarro la mano y le digo, ¡hala! Intenta flexionar. Y yo la resisto ahí. Y veréis cómo rápidamente, si no puede bajar el brazo porque tiene el bíceps acortado, lo va a bajar. O sea, hay algunos que no dan más porque eso está cortado. Entonces, hacerle la técnica de la energía muscular y a la cuarta vez veréis que ya puede bajar mejor el brazo y a partir de ahí ya lo trabajamos. Sarito dice que no tiene ninguna placa. Esa pregunta, ¿qué gracias mil? Pues no tiene ninguna placa. Si no tiene placa, genial. Kiko se llama, de Chavo del Ocho. Kiko, sí, sí. Bueno, aquí no lo veíamos, lo hemos visto en internet y tal, pero un amigo que es ecuatoriano lo imita. Lo veían nuestras hijas, pero ya estaba repetido. Sí. Y lo imita esclavado. Y entonces, cuando me has dicho lo de los mofletes, no sé por qué me ha venido este hombre a la mente, pero me ha venido. Bueno, he puesto el enlace al canal de YouTube, si lo veréis en el chat hacia abajo, pero de todas maneras pondremos en Facebook el enlace a este vídeo y ya podéis clicar y veréis todos los que hay colgados. Luz dice, me encanta esa palabra que dijiste, usar la lógica, usar un poco la cabeza, que para eso, para conocer la anatomía y muscular y otros. Sí, es muy importante que trabajéis ese tipo de lógicas en cuanto al cuerpo. O sea, si a veces no se nos quedan los nombres o las técnicas, buscar la lógica, y la lógica siempre os dará una respuesta, y pensar que siempre es la más sencilla, no la más complicada. No la más complicada. Yo me acuerdo cuando empecé con el tema de puntos gatillos, que yo leía a los americanos que decían hay que poner frío en los puntos gatillos, los franceses decían calor, los alemanes no sé qué se les había ocurrido, a los chinos no sé qué se les había ocurrido. Y yo dije, tiene que haber una solución más sencilla. Si se trata de un problema químico y no actúa, pues le voy a dar un golpe y mira por dónde funciona. Y así inventé el desactivador. ¿Quién se iba a imaginar que dando un golpe con una fuerza, que es ley de la física, se iba a lograr desactivar puntos? O sea, eso me llevó la lógica, o sea, no le di más vueltas. O sea, esto está así, esto es así, esto es así. ¿Cómo lo saco? Se me ocurrió a golpes y efectivamente fue a golpes. Y así nació el desactivador. O sea, siempre las soluciones a veces no son tan complicadas. Son muy sencillas y más a nivel muscular. Es verdad que hay que conocer la anatomía, hay que estudiar. Yo no paro de estudiar, siempre estoy con los libros en la mano y siempre estoy recordando y siempre estoy estudiando porque me encanta, pero siempre le busco la lógica, buscar siempre la lógica de por qué funciona, por qué se estropea y veréis que llegáis a conclusiones muy bonitas. Vale. Sí, el Ángela, se queda grabado. No lo enviamos a correo porque se queda en YouTube grabado. Y en el grupo tendréis el enlace. Nos dan las gracias Margaret, Freddy. La página de Facebook se llama Angelista Carlos. Lo pongo ahí. Muy bien. Pero bueno, si estáis aquí es porque habéis recibido la idea. Y si habéis recibido la idea, en el final del mail tenéis puesto el Facebook, el grupo, el enlace en YouTube, todo. Vale, Marcelo dice que sí, los mensajes se realizan a través del sentido común y la lógica. Pues ya no hay nada más. Bueno, pues encantado. Saludos a todos y de los que quedáis aquí. Alicia, encantado de volverte a ver. Margaret, que te estoy viendo, que te has levantado. Hola. Y a todos los demás. Es un placer el veros, Erika, que estás por ahí también, medio escondida, medio oscura. Y a todos los demás. Fabián, que anda por ahí también. Mari Carmen, que anda por ahí.
La veo ahí apoyada, no sé si en la silla o en la mesa. Nos vemos mañana, Mari Carmen, en el examen. Acuérdate, a las 5 de la tarde. Bien, pues nada, ha sido un enorme placer compartir todo este conocimiento. Y el miércoles que viene, más técnicas. Técnicas preciosas y que son muy importantes para nuestro hacer diario. ¿De acuerdo? Muy bien, pues un beso muy grande y un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Los que estáis en los cursos, nos veremos en los cursos y los que no, pues nos veremos el miércoles que viene. ¿De acuerdo? Y este sábado tenemos un curso nuevo, el de vendaje funcional. Por si os interesa, entráis en la web o le preguntáis a María Ángeles. Bueno, pues que descanséis, ¿de acuerdo? Cuidaros mucho. Hasta luego. Nos vemos.